formal un conversatorio con ustedes que son estudiantes que se forman para ser educadores. Tengo obligatoriamente que hacer un protocolo que ordena la decanatura de nuestra facultad, y ese protocolo consiste en que todo aquel que haga uso de este auditorio al iniciar debe hacer un comentario, una reflexión sobre por qué este auditorio se llama Hermanos San Juan, como una manera de no olvidar. Espero que estén atentos a este comentario, como una manera de preservar en la memoria dos estudiantes, uno de esta universidad y otro de la Universidad Nacional, que son los hermanos Alfredo Rafael San Juan y Samuel Humberto San Juan Arevalo. Estos dos hermanos, junto con 13 estudiantes más, fueron desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y hasta hoy los familiares de esos estudiantes desconocen el paradero de sus hijos. El decano, en un acto simbólico y de reconocimiento y de conservación de la memoria, el decano de nuestra facultad entregó el título simbólico de ingeniero catastral a Rafael San Juan Arevalo en este auditorio, en compañía de los familiares de los hermanos San Juan. Esa es la primera parte, que todo el que use este auditorio está obligado a hacer esa reflexión con el ánimo de no perder la memoria, aunque ya la hemos perdido suficiente. Lo segundo con lo que inicio es decirles a ustedes que siempre que yo hablo en este auditorio, le digo a mis estudiantes de dónde deriva la palabra auditorio. Cuando ustedes buscan en Google etimología de la palabra auditorio, a ustedes les dicen ahí que auditorio viene del latín audiere, y audiere deriva de oír, de escuchar. Tengo una audiencia en el auditorio que me va a escuchar, no simplemente a oír, a escuchar. Entonces yo los invito a que en esta hora y media, si es posible, puedan desprenderse de sus aparatos, porque a mí me parece una falta de respeto con el que habla. Si ustedes me hablan a mí, yo sería incapaz de estar chateando con otro, y es una falta de respeto hacia ustedes si ustedes a mí me hablan y yo estoy con el celular chateando. Entonces los invito a los que puedan a suspender el uso de su celular para poder escuchar qué es lo que se hace en un auditorio. Son ustedes estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación, de cursos semestres ya avanzados, y es bueno que aprendamos a escuchar, porque lo que menos nos enseñó la escuela fue a eso, a escuchar. De manera que yo les voy a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la historia, con nuestra historia. Y les hablo de historia por una sencilla razón. Esta cátedra es la cátedra institucional de la Facultad de Ciencias y Educación, y tiene por nombre esta cátedra Cátedra de Historia de la Educación, Francisco Antonio Moreno y Escandón.
Y tiene que ver esto con la historia de la educación para que quienes van a ser educadores tengan claro el proceso de desarrollo, evolución y transformación de la educación colombiana desde la colonia hasta nuestros días, y que entonces tengamos la posibilidad de comprender cómo funciona ese dispositivo de poder, esa herramienta del poder que es el aparato educativo, porque el aparato educativo es una forma, un mecanismo de control de las mentes y las acciones de los estudiantes y de los maestros. El aparato educativo es un dispositivo del poder para que esta sociedad no cambie, para que esta sociedad se mantenga, se perpetúe, se eternice. Porque ustedes tienen que entender perfectamente que si hay un aparato conservador en la sociedad colombiana, yo diría más conservador que la iglesia, es el aparato educativo. Entonces les voy a hablar de una etapa de nuestra historia, es decir, de la historia de la educación durante una época de nuestra historia que es la colonia. Ahí ustedes ven van a ver una serie de diapositivas. Yo, la verdad, soy enemigo del uso de las diapositivas y no me gusta hacer diapositivas porque generalmente quienes hacen uso de diapositivas y de PowerPoint lo que hacen es leerle al auditorio diapositivas. Yo voy a usar la diapositiva no para leerla yo, sino para que ustedes las lean, y yo intento hacer una contextualización de la diapositiva sin leerla, porque esto no tiene sentido venir a una cátedra a leer diapositivas. El título de esto es La ilustración y su influencia en la educación de la Nueva Granada. ¿Cómo era durante la época colonial el sistema educativo de esta provincia, de este virreinato, el virreinato de la Nueva Granada? Y hago referencia a la ilustración como un movimiento verdaderamente revolucionario. Ustedes tienen que asumir, todos tenemos que asumir, que la ilustración fue un movimiento político, un movimiento ideológico, un movimiento cultural, pero esencialmente fue un movimiento revolucionario en el pensamiento del hombre, en una época muy particular, que es el siglo XVIII. La ilustración, dice un filósofo, es el ascenso del hombre a la mayoría de edad en sentido intelectual. Así la define Kant en un artículo bellísimo que yo los invito a conocer, un artículo que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y en ese artículo dice Kant que ser ilustrado, que acceder a la ilustración significa haber roto con dos conceptos: uno el miedo y otro la pereza, porque lo que dice el texto es que por el miedo y la pereza hemos permanecido en condiciones de menores de edad en sentido intelectual. Menores de edad porque todavía creemos lo que el otro nos dice. Menores de edad porque asumimos que el otro es autoridad sobre mí, que el otro piensa por mí y que el otro determina mis acciones. Entonces yo le creo a mi padre porque es autoridad sobre mí
le creo al cura porque es autoridad sobre mí, le creo al maestro, le creo al policía. Y resulta que la ilustración es un proceso en virtud del cual nosotros nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, hacemos uso de nuestra razón, tenemos un pensamiento crítico y autónomo y ya no creemos, ahora dudamos. Y ese movimiento de la ilustración llega a nuestros territorios, a las provincias y virreinatos de la corona española. Empieza a llegar la ilustración en las embarcaciones que vienen de Europa, de España particularmente. Llegan los libros escondidos de manera clandestina, entran a esta provincia, a este virreinato, los textos de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de los enciclopedistas, de Galandé, de Rollin. Y entonces empieza un movimiento de ideas a través de unos círculos que hacían los criollos, unas tertulias literarias, y esas tertulias eran la manera clandestina de discutir sobre la problemática política de los virreinatos en América. Eran los espacios para la discusión política y eran los espacios para hacer uso de eso que nosotros llamamos hoy el uso público de la razón. En este espacio estamos todos, ustedes y yo, haciendo uso público de la razón. Estoy exponiendo mis criterios, mis conceptos, mis verdades acerca de lo que yo entiendo fue la ilustración en la Nueva Granada, y esto está aquí para que lo discutamos, para que lo conversemos en un espacio como este, un espacio público para la deliberación, para el libre pensamiento, para la crítica, para la contradicción de ideas. Entonces yo valoro y evalúo, le doy un valor excepcional a este espacio, porque es el espacio donde ustedes tienen la posibilidad de escuchar a alguien para discutir, discernir y conversar con él. Y a través de la discusión, porque esto es un espacio para discutir y para deliberar, podamos establecer y aclarar algunos conceptos en torno a esto. Lo enmarco, mi conversación la enmarco dentro de un espacio que se dedica a la historia, porque también le doy un valor excepcional a la historia. La escuela nos convirtió en gente ahistórica. La escuela no nos permitió comprender y valorar la trascendencia fundamental del conocimiento histórico, porque por la historia somos lo que somos. Si no fuera por la historia, no estaríamos en las condiciones en las que estamos. Por la historia somos un pueblo de raza mestiza. Por la historia creemos en el Dios que nos trajeron los españoles. Por la historia tenemos las costumbres que nos impusieron los españoles. Por la historia hablamos el idioma que hablamos. Si nos hubieran conquistado los árabes, seríamos musulmanes y hablaríamos árabe. Pero desafortunadamente nos dominaron los españoles y somos católicos y hablamos español y somos mestizos. Entonces el conocimiento de la historia es la ciencia que nos permite entender y comprender cómo es que ahora somos el tipo de gente que somos, con las creencias que tenemos, con la fe que practicamos, con las costumbres que nos comportamos. Y le doy una trascendencia especial a la historia
porque no hay un saber, no hay un conocimiento que no esté enmarcado en la historia. Los que estudian química tendrán que saber de historia de la química, y los que estudian biología tendrán que saber de historia de la biología, como de la historia de las matemáticas o la historia de la física. Y en ese sentido les digo, no hay un saber, no hay un conocimiento que esté o pueda estar fuera del conocimiento histórico. Por eso nosotros consideramos que un grupo de estudiantes, un colectivo de estudiantes que se van a formar como educadores, están obligados moralmente, académicamente y políticamente a saber de historia, porque es esa la única disciplina que nos permite entender por qué somos esta tragedia que somos y por qué vivimos en esta sociedad violenta en la que vivimos. De manera que yo les voy a hablar en términos generales de la ilustración. Gracias, Ricardo. La colonia, dime. Gracias. Igualmente la historia debe tener... Gracias. Pienso que la idea también debe estar mediada por algo tan importante. ¿Qué? Por algo tan importante que es la veracidad, o sea, la ciencia como tal. Y la ciencia es la que nos permite verificar qué tan cierto es algo que se enuncia o no, y porque la historia debe ser verídica. Muy amable, muchas gracias. Esto ya es hacer parte de una deliberación en una temática que tiene que ver con la historia durante la época de la colonia. Gracias. Mi pregunta es, acabamos de ver pues, la historia de la que nos está hablando, las diferencias que ya teníamos acá, en esta clase no vamos a meternos con las concepciones, la cultura, los mitos y los saberes ancestrales. En esta cátedra vamos a dedicarnos solamente al proceso evolutivo de la historia y de la colonia a nuestros días. Por esa preocupación que acabo de manifestar, que necesitamos como maestros el conocimiento histórico para entender cómo hemos llegado hasta aquí y hacer el tipo de sociedad que somos. Pero no nos podemos meter en ese espacio porque no es de la competencia de la historia de la educación, y seguramente en otros espacios electivos pues tendremos la posibilidad de conocer la cultura de las comunidades prehispánicas. Muy bien, es la sociedad colonial una sociedad profundamente estratificada. Y digo estratificada en el sentido de haber establecido una cantidad de capas sociales, de estratos. El concepto sociológico es estratificación social. Estratos que están medidos y establecidos por la sangre, por la pureza de la sangre. Un artículo de Gabriel García Márquez tiene por título "Por un país al alcance de los niños". Es un artículo supremamente corto que seguramente muchos de los que están aquí presentes ya lo han leído y lo han trabajado profundamente. Dice García Márquez en ese artículo que la sociedad colonial era una sociedad que llegó a establecer hasta 18 estratos distintos que eran clasificados y juzgados
por la pureza de la sangre. Entonces, en esa pirámide social ustedes encuentran a los peninsulares, que ni siquiera viven aquí, a los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en América, a los mestizos, los zambos, los pardos, los mulatos, los cuarterones, los negros, los esclavos. Es una sociedad profundamente estratificada y profundamente desigual, no solamente en las condiciones económicas en las que se vive, sino en las condiciones políticas de derecho a participar de la vida pública en la sociedad. De los mestizos hacia abajo, mulatos, zambos, pardos, indígenas, todos carecían de todos los derechos. Inclusive los españoles llegaron a decir que los indígenas no tenían alma, o sea, estaban prácticamente prohibidos hasta del alma. Es una sociedad absolutamente desigual que se parece muchísimo a la sociedad contemporánea, porque ustedes deben saber que somos el tercer país más desigual del mundo. Pero así como somos el tercer país más desigual del mundo, también somos uno de los países más felices del mundo. Y somos un país feliz porque la ignorancia es una dicha, pues el que no sabe lo que ocurre en su sociedad porque desconoce la historia, tiene que vivir feliz porque está ocupado estrictamente de su propio pellejo, de su propia familia, de su intimidad, de lo privado y no de lo público. Porque cuando tenemos conocimiento de la esfera de la vida pública, entendemos que hay otros que no son como nosotros, aunque son iguales a nosotros, pero esos no vienen a la universidad, pero esos no comen 3 veces al día como nosotros, pero esos no tienen casa propia, viven en casas de cartón y de lata. Y cuando yo desconozco la realidad del otro, pues no puedo ser sino un hombre feliz. Entonces, en una sociedad colonial que tiene mucho parecido a la sociedad contemporánea, en esa sociedad los conflictos, en esa sociedad la crisis económica, en esa sociedad las necesidades son una cosa verdaderamente bárbara, en cuanto que solo tenían derechos los peninsulares, que inclusive le habían quitado y prohibido y negado los derechos a sus hijos, que son los criollos que habían nacido hijos de españoles en el territorio americano. Gracias, profe. Esto es para que ustedes lo lean y no yo. Eso está escrito textual del artículo que les nombro de Gabriel García Márquez, Por un país al alcance de los niños. Hasta 18 grados de mestizos, y los mismos blancos españoles segregaron a sus propios hijos como blancos criollos. Lo saqué del texto porque me parece importante esa realidad, ese simbolismo que hace García Márquez para hacer una reflexión entre la colonia y la contemporaneidad. Los mestizos estaban descalificados para ciertos cargos de mando y de gobierno y otros oficios públicos, o para ingresar en colegios y seminarios. Los negros carecían de todo, inclusive de un alma. No tenían derecho a entrar en el cielo ni en el infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por 4 generaciones de blancos. Lean el artículo que les va a encantar, porque es una reseña de cómo transitamos de la colonia hasta nuestros días sin haber cambiado mucho, que digamos. Seguimos siendo la misma sociedad excluyente, la misma sociedad cerrada y ensimismada, la misma sociedad que se niega a las transformaciones y a los cambios sociales. Por eso cuando convocaron a este pueblo a un plebiscito que definía
si querían la guerra o la paz. Ganaron los que querían la guerra. Porque seguimos siendo la misma sociedad colonial, estratificada, desigual, de alguna manera una sociedad, no sé cuál sea la palabra, una sociedad, díganme, una sociedad pusilánime, bonita palabra, arrodillada, una sociedad que permite que sus gobernantes legislen como legislen, lo perjudiquen en lo que lo perjudiquen, y sigue feliz viendo realities, La Voz Kids, Los Desafíos, las novelas turcas y los partidos de fútbol. Una sociedad en la que no pasa nada era la sociedad colonial. Una sociedad en la que no pasa nada es la sociedad contemporánea colonial. Gracias, doctor. Esa sociedad de la que les hablo, la sociedad colonial, era una comunidad de gentes absolutamente atribulada, absolutamente perjudicada por una cantidad de impuestos que la corona española había impuesto, y que bonito, una cantidad de impuestos que la sociedad española había impuesto para absolutamente todos los estratos sociales de la época colonial. Pagaban por respirar, pagaban por ser indios. Por el hecho de ser indios tenían que pagar un tributo de indios. Por el hecho de comprar y vender tenían que pagar la alcabala. Por el hecho de ir a misa tenían que pagar el tributo, el diezmo. Los mismos sacerdotes tenían que pagar una mesada que se llamaba la mesada eclesiástica. Tenían que pagar absolutamente por todo, por la producción del tabaco, por la producción del aguardiente. Hasta 26 tributos se establecieron durante la época colonial para todos esos estratos de criollos hacia abajo. Ese movimiento del que yo les inicié hablando, ese movimiento de la Ilustración, también lo han denominado, ustedes lo saben por sus cursos noveno y décimo, o el siglo de oro de las luces, o el iluminismo. Y a mí me gusta la palabra iluminismo porque es el periodo, la etapa de la historia en que se le prende el bombillito a los seres humanos para distanciarse un poco de Dios y de la Iglesia y para pensar por sí mismos. La Ilustración es la lucha de los monarcas ya ilustrados contra la Iglesia. Es la introducción en el aparato educativo de las ideas de Jeremy Bentham, de las ideas de John Stuart Mill sobre el pragmatismo y el utilitarismo en las ciencias útiles. La Ilustración es el periodo en virtud del cual la gente hace uso de la autonomía de su pensamiento, y esa palabra me encanta porque en el texto de Kant dice sapere aude. Y ahora sí pueden hacer uso de su celular, busquen sapere aude en Google y ahí van a encontrar que sapere aude es el reto que Kant le está haciendo a la gente en el siglo XVIII. Les está diciendo, oigan, por favor, atrévanse a pensar. ¿Sí apareció en Google eso o no? Sapere aude. Oigan, atrévanse a pensar. Atrévanse a pensar cosas que nunca han pensado y que nunca hemos pensado. Ustedes se han preguntado por qué esta sociedad se niega rotundamente a la aprobación del aborto en 3 casos excepcionales.
¿Ustedes se han atrevido a pensar por qué esta sociedad se niega al reconocimiento de la eutanasia? ¿Ustedes se han atrevido a pensar por qué todavía hay miles y miles de gentes que están en desacuerdo con la adopción por los matrimonios gays? ¿Ustedes se han atrevido a pensar por qué hoy, en el siglo XXI, a los 22 años del siglo XXI, la educación colombiana superior, la educación superior en Colombia, sigue estando en manos de la Iglesia? La Universidad Javeriana es de curas y la de La Salle es de curas, y el externado y la Universidad Gran Colombia le pertenece a un señor cristiano que se llama José Galat, y la Universidad Santo Tomás y la San Agustín y la Universidad Minuto de Dios y la universidad, la educación superior hoy en manos de la Iglesia. Ustedes se han atrevido a pensar por qué todavía no tenemos claro qué significa un espacio público y cuál es el valor que tiene una universidad como la nuestra, que es una universidad pública y estatal. Este espacio, señores estudiantes, dice en un texto, estaba leyendo hace 15 minutos, hace media hora estaba leyendo con un grupo de estudiantes de una clase que se llama Educación Pública, estaba leyendo una definición de la esfera de la vida pública. Y eso, ahí creo que hay estudiantes aquí que estaban en esa clase. Dice, lo público, de una manera contundente, lo público es el espacio sagrado en una sociedad secular, en una sociedad secularizada. Una sociedad secularizada es una sociedad que se ha distanciado profundamente de la religiosidad, de la religión y de la iglesia. Eso es una sociedad secular, eso se llama proceso de secularización. Y en una sociedad que ya está distante de la religión y de la religiosidad, lo único que queda como sagrado es lo público, porque lo público es el espacio que tiene que ver con el destino de la comunidad, hacia dónde va, cuál es el futuro de la comunidad. Por eso el valor casi sagrado que tiene este establecimiento, por ser un establecimiento de educación pública. ¿Cómo hacemos nosotros uso de este espacio, que es un espacio público? ¿Cómo a esta altura del siglo no hemos todavía comprendido la magnitud, la trascendencia y el valor de un espacio de tanta calidad como el nuestro en cuanto universidad pública? Entonces yo estoy intentando hacer una reflexión, una referencia entre el pasado de la colonia y el presente de la contemporaneidad, y cómo siempre el pasado se parece al presente, o a la inversa si quieren, el presente se parece en gran medida al pasado. Cuando yo estoy diciendo que no nos hemos apropiado y que nos negamos a una cantidad de transformaciones en una sociedad laica, nos negamos a eso, es porque todavía en nosotros no ha habido ese acceso, ese ascenso a la condición de mayoría de edad en sentido intelectual, que dice allí, la ilustración tiene que ver con la mayoría de edad en sentido intelectual. Y entonces a nosotros, a pesar de los pesares, a pesar de estar dentro de la educación superior, todavía adolecemos de esa mayoría de edad en sentido intelectual. Y nuestros prejuicios y nuestros conceptos nos impiden de alguna manera mirar de manera distinta unos procesos de transformación, unos procesos de cambio en la sociedad nuestra, en el destino, digámoslo así, y en la historia de esta sociedad. Gracias, profesor Ricardo.
dentro de ese proceso histórico del que estoy hablando, dentro de esa etapa de nuestra historia, hay un conjunto de próceres, por decirlo de alguna manera, no me gusta el concepto próceres de nuestra independencia, que contribuyen en gran medida a extender y a profundizar el proceso de ilustración en la sociedad neogranadina. Les hablo de alguien al que ustedes ya conocen seguramente, que es José Celestino Mutis, que lideró el proceso de expedición botánica que tiene la intención de conocer qué hay en la naturaleza de la Nueva Granada para explotar de alguna manera mejor los recursos. José Celestino Mutis y la expedición botánica hacen una clasificación de más de 20.000 especies de plantas, el descubrimiento de la quina y el valor de la quina como producto importantísimo en la medicina, y a través de José Celestino Mutis se funda en 1803 el primer observatorio astronómico, del cual el primer director de ese observatorio astronómico fue prócer, que le da nombre a nuestra universidad, Francisco José de Caldas. Son una serie de acontecimientos que se van acumulando en función de producir un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de pensamiento en el virreinato de la Nueva Granada. Yo diría que son una cantidad de fenómenos que van a contribuir de alguna manera a desarrollar los niveles de racionalidad, los niveles de pensamiento, los niveles de reflexión y de crítica dentro del virreinato, y en ello va a influir de manera determinante la traída a América de la imprenta. Y la primera imprenta llega a Cartagena en 1764 y en el 77 llega a Santa Fe de Bogotá. Ustedes tienen que comprender el valor de tener imprentas para producir y reproducir textos que van a llegar a una colectividad de hombres criollos y de mujeres que van a empezar a reflexionar de una manera distinta los libros, la importancia de los libros y de la lectura, claro está. Quería hacer una reflexión sobre la lectura, pero no la voy a hacer porque me extiendo demasiado. La lectura, un fenómeno que ni en las universidades logramos constituir en hábito. Hemos hecho de la universidad un lugar en el que no se leen libros, sino fotocopias de capítulos. Entonces, los profesores, de manera irresponsable, me incluyo, dejamos capítulos de libros en una fotocopiadora y los estudiantes leen fotocopias con capítulos de libros, pero no leen libros completos. Y entonces el hecho de que la imprenta haya traído los libros y tenga la posibilidad de imprimir libros va a producir una transformación muy seria en la cultura de los criollos y en la cultura de la comunidad en el virreinato de la Nueva Granada. Se fundan periódicos, se imprimen revistas. En 1791 se crea el papel periódico de Santa Fe de Bogotá. La comunicación y la información empiezan a circular gracias a la imprenta de una manera mucho más febril y mucho más acelerada. Este personaje que contribuye de manera importante en desarrollar los niveles de reflexión es Antonio Nariño. El hecho de que él transcriba, ¿se dice tradujo o transcribió? Tradujo. Sí, tradujo. El hecho de que Antonio Nariño haya traducido e impreso los derechos del hombre y el ciudadano que se habían constituido en norma en Francia y en Europa
va a producir un cambio político en la mentalidad de los criollos. Así como la imprenta produce un cambio político e ideológico en la gente que lee libros de tipos ilustrados, la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano van a producir un cambio político en la manera de pensar de los criollos. Porque ahora estamos pensando que tenemos derechos y que como tenemos derechos estamos siendo y tenemos la posibilidad de ser reconocidos como sujetos, no como cosas. No somos cosas del rey, somos sujetos que pensamos, y esa condición de sujetos a través de los derechos del hombre y el ciudadano le permite a los criollos entender un concepto que es, a mi juicio, profundamente válido: el concepto de ciudadano y de ciudadanía. Dice una definición de John Rawls. Ahora que tengan posibilidad de escribir en sus celulares John Rawls, se escribe R-A-W-L-S, John Rawls. La definición del man es esta: ser ciudadano es ser sujeto de derechos. El que no exige sus derechos no es un ciudadano, así tenga 21 años, así le hayan entregado la cédula y así haga lo que le plazca con su vida, no tiene la condición de ciudadano, porque el man está diciendo es que es ciudadano el que es sujeto de derechos. Y si es sujeto de derechos, esa persona exige sus derechos. El derecho a una vida digna, en una vivienda digna, con una alimentación digna, con una salud digna, con una educación digna, con una recreación digna, porque uno de los problemas más serios de la sociedad colombiana es que nos acostumbramos a la indignidad. Nos transportan en buses que no nos confieren el título de dignidad, amontonados, y nos sentamos a estudiar en espacios que no tienen un carácter digno, como las aulas universitarias que hay detrás de la cafetería del primo. Y ahí, en eso que ustedes llaman galpones, recibimos nuestra formación. Pero los espacios dignos que tenemos no los cuidamos. Entonces ese concepto de que nos confiere haber tenido acceso a los derechos del hombre y del ciudadano nos incorporan en nuestra manera de pensar unos nuevos conceptos, unas nuevas categorías, unas nuevas ideas acerca de qué somos como sujetos que tenemos la condición de ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos esos derechos. Yo solamente saqué unos derechos que a mí me parecían y me siguen pareciendo importantes. Por ejemplo, ese que dice ahí, el segundo: la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la última es la más importante, aunque no hacemos uso de ella, la resistencia a que nos opriman. Si somos ciudadanos y hacemos uso de nuestros derechos, uno de los derechos es el derecho a la libertad y a la no opresión. Y en una sociedad como la nuestra hoy, en el siglo XXI, seguimos siendo una sociedad en donde la opresión es la norma. Y a pesar de la opresión, todos vivimos felices, porque ya les dije que somos
uno de los países más felices del mundo. No sé de qué hablarles ahí porque se me extiende esto. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, en la sociedad colombiana todo el mundo es culpable hasta que no demuestre su inocencia. Y nos invirtieron el concepto de lo que tradujo don Antonio Nariño. Se presume inocente mientras no sea declarado culpable. Aquí es a la inversa. Todo el mundo es culpable hasta tanto no demuestre su inocencia. Dale, Ricardo, porque otro personaje que contribuye en gran medida al proceso de ilustración en la Nueva Granada es don Camilo Torres. Don Camilo Torres, además de haberse fundamentado en los derechos del hombre y el ciudadano, el man hace un memorial que se llama el Memorial de Agravios, en donde le está explicando a la corona española por qué no es posible seguir viviendo en esas condiciones y qué es lo que estamos exigiendo para tener algún acceso a uno de los fundamentos de los derechos humanos, que es el derecho a ser libres, a la libertad. Dale, hermano. Léanlo porque yo no se lo voy a leer, pero les voy a hacer una explicación rápida sobre esto. Esto que voy a hacer es un comentario que debía haberlo hecho antes de iniciar, pero que lo hago ahora, porque si no después me dicen que yo no les advertí. De este conversatorio que yo estoy haciendo, van a salir 12 preguntas para su primer 35%. Y del conversatorio que hizo el profesor Ricardo en la sesión anterior salen 12 preguntas para su parcial en la plataforma de Moodle del primer 35%. Entonces es importante que no se duerman. Bueno, pues yo no les voy a quitar ese derecho porque todos son libres, pero es importante que de alguna manera tomen nota del cuento que les estoy echando. Uno de los conceptos fundamentales que se van a gestar sobre la base de la ilustración es el concepto de empezar a entendernos como nación. Este concepto me parece importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una discusión, los estudiantes de ciencias sociales me desmienten, hay una discusión profunda en las ciencias sociales y humanas, en la ciencia política, en la filosofía política de hoy, si nosotros somos o no una nación, si nosotros hemos desarrollado y constituido el concepto de nación y de nacionalidad, si hemos nosotros accedido a la modernidad. Por eso un autor muy importante, un intelectual y un académico muy importante, que se llama Rubén Jaramillo Vélez, escribe un texto que se llama La modernidad postergada. Nosotros todavía no nos constituimos en una sociedad verdaderamente, seriamente moderna. Conservamos los prejuicios y los tabúes de hace 500 años. Todavía nos guía más la fe que la razón. Nos orientan más las creencias que la ciencia y le creemos más al dogma que al conocimiento científico. Entonces, el man Rubén Jaramillo Vélez, en ese texto, que es una cosa que debiéramos conocer y leer absolutamente todos, está diciendo: nos mantenemos en las ideas de la Edad Media. Todavía somos paisanos que creemos. Cuando ustedes van a una funeraria, a la
velación de un difunto, encuentran que debajo del féretro ponen un vaso con agua. Porque la gente todavía cree que el alma del difunto bebe. Y todavía creemos que la mata de sábila detrás de la puerta trae el éxito de un negocio, el progreso en un negocio. Y todavía tenemos una cantidad de fetiches y de formas de pensar que no son de gente que hace uso de la razón y por consiguiente gente ilustrada, sino que todavía permanecemos con los preconceptos de la Edad Media. Si ustedes van a YouTube y buscan apariciones de la Virgen en Colombia, la Virgen ha cogido la costumbre de aparecerse frecuentemente en Colombia. En una tortuga, en un plástico, en un buñuelo, en todas partes aparece la Virgen y la gente hace romerías para ir al lugar donde se apareció la Virgen. ¿Cómo hacer una reflexión entre eso que yo estoy comentando de una manera un tanto folclórica, pero que contiene de alguna manera los conceptos o los preconceptos que nosotros todavía tenemos, a pesar de estar en una sociedad que posa de ser una sociedad moderna y también racional? Estaba diciendo, todavía no lo cambies, estaba yo diciendo era que ese fenómeno de la ilustración en Colombia, que va a iniciar un proceso de reflexión sobre el concepto de nación y de nacionalidad. Yo diría que por primera vez en la época colonial, gracias a la ilustración, se está pensando cómo hacer para independizarnos de la corona española y empezar a ser una sociedad, una nación independiente de la corona. Era eso, gracias. Léanlo y de ahí hay algo que me parece re importante. Ahí están haciendo una reclamación muy seria. Esto ya es del Memorial de Agravios. Una reclamación muy seria a la corona española, diciéndole que no puede ser posible que a la altura de la historia en la que estamos, el dominio español nos quite y nos impida absolutamente cualquier derecho en relación con los peninsulares, y están haciendo, ¿esto qué es? Hay una palabra, el reclamo. Están haciendo el reclamo. Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español son muy poco o no son nada en comparación con los hijos de los europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones. Ese es el reclamo de los criollos diciendo, oigan, ¿cómo es posible que nos hayan negado absolutamente todos los derechos? Claro. Esta época de la ilustración en la colonia va a traer una serie de transformaciones en el aparato educativo y necesariamente tiene que ser así porque nos están llegando una avalancha de ideas a las que nunca habíamos tenido acceso. Las ideas del racionalismo. A René Descartes lo llamamos el padre de la filosofía moderna, y es Descartes el que nos ha invitado a dudar. Él tiene un libro que se llama El discurso del método, y en el discurso del método, profesor Ricardo Eman les está diciendo, oigan, no crean, duden, oigan, no coman cuento, piensen por ustedes mismos, que era el sapere aude, el atrévete a pensar de Kant. Y ese man, que es el padre moderno de la filosofía, o el padre de la filosofía moderna, Descartes, les está diciendo, hagan uso de la razón, y con Descartes se inicia una corriente de la filosofía que se llama el racionalismo. Lo que yo asumo como verdad tiene que haber pasado por mi razón. Es la razón y con la razón que producimos el conocimiento científico.
y el conocimiento científico tiene que ir dirigido a negar el dogma. Ese es el planteamiento de Descartes en la ecuación. Ya en este estadio de la colonia se están de alguna manera gestando las ideas para proponer una universidad pública en 1768, es decir, a la mitad del siglo XVIII, y un nuevo plan de estudios para 1774, que es el plan de estudios que hace el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, que le da nombre a esta cátedra. Ya les voy a conversar un poco de eso. ¿Qué está cambiando en la educación? Estamos dejando atrás la escolástica, que es el método de estudio y de conocimiento en la Edad Media, y están entrando las ideas de la Ilustración. Entonces es la ruptura con el escolasticismo medieval en las universidades y en particular en el campo de la ciencia. La Ilustración formó, esta es la última parte, el último comentario de esta diapositiva, la Ilustración formó el pensamiento de los precursores de la independencia. Todos los precursores de la independencia en todas las provincias españolas, en todos los virreinatos, todos van a ser influenciados por la Ilustración. Y ellos son el germen de ese movimiento que se va a generar en inicios del siglo XIX. En las universidades se incorporan los cursos de Derecho Internacional, Derecho Público, Filosofía, Economía, Ciencias, que superan las viejas enseñanzas del Trivium y el Quadrivium. Trivium y Quadrivium eran los estudios fundamentales de las universidades en la Edad Media. Con la Ilustración, el plan de estudios en las universidades se transforma para incorporar esas nuevas asignaturas. El Trivium era eso. Yo eso se lo voy a preguntar, estoy seguro. ¿Qué era el Trivium y qué era el Quadrivium? Oiga, mano, respete. Soy inocente. ¿De dónde viene eso? Les voy a preguntar qué era el Trivium, qué contenía y qué contenía el Quadrivium, para que ustedes tengan claro cómo se rompe ese esquema medieval y se va incorporando la modernidad en la universidad y el campo de la educación. Bueno, qué pena por ustedes, ya resolvemos el impasse técnico.
Listo, ahí vamos. Dale a la siguiente clase. Listo, dale a la siguiente. Háganme el favor de leer esa diapositiva. ¿Vamos en qué? Listo, dale a la anterior entonces. Gramática, lógica y retórica del estilo. Y dale a la otra que incluye la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Pues eso es universaliza, eso no lo niego, pero había otras cosas que incorporar. Ahora sí, dale. Gracias. Los teóricos, aquí esto tiene que ver con la política. Si el conocimiento de la historia es una obligación ética, académica, el conocimiento de la política es mucho más, porque si hay algo en lo que nosotros patinamos es en el proceso de formación política de nuestros estudiantes. Una universidad como la nuestra es una universidad profesionalizante, forma en las profesiones, pero aunque nuestros estudiantes saben muchísimo de sus disciplinas, desconocen muchísimo la historia, la economía, la política, el arte, la música, la antropología, la geología, es decir, un conocimiento universal no se da en esta universidad porque solamente formamos en la profesión. Eso se llama una universidad profesionalizante. Dale gracias. Esto me parece fundamental. Esto sí me parece fundamental. La ilustración contribuye en desarrollar esa emoción o ese sentimiento que es el sentimiento del que hoy también carecemos, lastimosamente, que es la noción de patria. Patria como territorio, patria como fronteras, patria como sujetos con una misma tradición histórica, unas mismas costumbres, una misma fe, un mismo idioma. Y es ese el sentimiento y la noción que se está despertando gracias al proceso de ilustración en la Nueva Granada. Ahí dice sentimiento de pertenencia, eso debía yo haberlo subrayado, el sentimiento de pertenencia, la idea de pertenecer a. Son tres principios fundamentales los que permiten establecer la noción de patria. Uno, el principio de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Eso es la historia. Dos, el principio de pertenencia. ¿De dónde soy? ¿Cuáles son mis ancestros? ¿Qué me identifica con ellos? Y tres, el principio de participación. Entonces dije principio de identidad, de pertenencia y de participación, que van contribuyendo a que la gente se vaya entendiendo como una nación y va entendiendo la necesidad de distanciarse y de separarse de unos que no se parecen a nosotros, que son la corona española y su poder. Al decir patria no se pensaba, sin embargo, en España. Ya se están distanciando, sino en un territorio más íntimamente experimentado y conocido del propio país. Esta patria era objeto de un sentimiento de pertenencia, se lo dije hace un instante, cada vez más profundo, no solo entre los conocedores del país, sino entre muchos criollos. Dale. No les tengo nada que decir ahí. Es la gente ilustrada.
son los criollos, los intelectuales, la gente metida en la academia como ustedes, los que van pensando una nueva manera de ser y una nueva postura frente a la relación política de dominación entre la corona española y las sociedades coloniales. Sí, es eso. Dale. En el marco de todo este proceso de evolución y de ilustración en la colonia, va a surgir un personaje que se llama Francisco Antonio Moreno y Escandón. Ese man es importante, yo les voy a explicar de alguna manera por qué es importante. Porque es el primero en diseñar un proceso de transformación, es el primero en diseñar un plan de estudios revolucionario para intentar prescindir de la formación religiosa, de la influencia de la Iglesia en el aparato educativo. La importancia de Moreno y Escandón es la idea de una educación laica, de una educación que prescinde de la Iglesia, de una educación que intenta distanciarse de la religiosidad, que es un fenómeno supremamente complicado, tan complicado que a esta altura de nuestro desarrollo histórico no podemos prescindir de la religión ni de la Iglesia en el aparato educativo. Déjalo ahí porque vale la pena que tomen nota de eso. El man nace casi en la mitad del siglo. Uy, ¿qué pasó con ese 972? Duró harto el hombre, más de 200 años. No, perdónenme, ahí hubo un error de digitación en la persona que me ayudó a la diapositiva. Es realmente 1736, 1772. No, 1736, 1792. Estoy completamente seguro, eso fue un error de digitación. Estudió en el Colegio San Bartolomé, abogado, filósofo, teólogo, especialista en Derecho Canónico y Jurisprudencia y en latinidad. El man era un tipo ilustrado, un tipo culto. Y el man estuvo en Madrid 2 años, lo nombraron también protector de Indias. Imagínense el título que el man tiene. Yo en esto quiero insistir porque me parece importantísimo. Tienen que nombrar un tipo que se encargue de la protección de las comunidades indígenas, porque hasta entonces las comunidades indígenas estaban completamente desprotegidos de absolutamente todos los encomenderos, los hacendados y los señores feudales en la Nueva Granada. Es el asesor del virrey Pedro Mejía de la Cerda y es un tipo heredero profundo de la Ilustración. Gracias. Mann piensa en 1768 un nuevo plan de estudios a nivel superior y está proponiendo la creación de una universidad pública. Eso es lo importante de don Francisco Antonio. Está proponiendo en la mitad del siglo XVII la creación de una universidad pública en la que participe gente que no hace parte de comunidades religiosas, es decir, laicos, y está proponiendo separar la Iglesia del Estado y la Iglesia de la educación. Estaban dadas las condiciones políticas para que se produjera esa transformación o ese nuevo plan de estudios, en cuanto que les estaba diciendo, hay un proceso de agitación, hay un proceso de desarrollo del pensamiento ilustrado, de manera que la propuesta de una creación de una universidad pública es absolutamente posible. ¿Por qué? Porque es el enfrentamiento
entre la razón y la fe, y es ese concepto, yo quiero insistir en eso. La universidad tiene que distanciarse de la iglesia. La universidad no está para dogmas. Aquí no estamos para profesar verdades como dogmas. Aquí estamos para un espacio de deliberación, para un espacio de pensamiento crítico y de libre pensamiento, de manera que nosotros estamos en función de la razón y nos distanciamos profundamente de la fe. Esa es una discusión moderna. Esa es una discusión que nosotros en este espacio y en todos los espacios que ustedes tienen debemos dar. Puede caber dentro del desarrollo de la ciencia y del conocimiento científico el dogma, la fe, la creencia, o tienen que guiarnos tres fundamentos esenciales: la ciencia, la razón y la verdad. No la fe, la creencia y el dogma. Eso me parece importante, que en eso tiene que constituirse la universidad, y particularmente la universidad pública. ¿Cuáles son bases de la reforma que está proponiendo don Francisco Antonio Moreno y Escandón? Esa: que los criollos y no los peninsulares, que los criollos y no la iglesia tengan el control sobre el aparato educativo. Ese primer informe, presentado por el fiscal Moreno y Escandón, se produce el 9 de mayo de 1768 y contaba con, digámoslo así, la aprobación del virrey de la Nueva Granada, del Cabildo y de la Junta de Temporalidades, que es una comisión, digámoslo así, que interviene en los procesos de elaboración de los planes de estudios. La primera manifestación pública de apoyo a la propuesta de Moreno y Escandón la produjo el Cabildo el 23 de noviembre de 1769. Ahí sí estoy, que me interesa muchísimo más. Prohibir a los eclesiásticos, se prohibía a los eclesiásticos, a los curas, a los monjes, el estudio de la jurisprudencia, la física y demás ciencias profanas. Imagínense el concepto que tenía la iglesia de las ciencias como ciencias útiles, ciencias profanas. Señalaba que no podrían enseñar lo que no se les permitía aprender. Eso es digámoslo así, eso es una norma establecida dentro de los cánones o dentro de las leyes de la educación en la época colonial. No podría la iglesia administrar las universidades por tres motivos: uno, porque no les es propio ni decente y aún les está prohibido; dos, porque no se lograrían los justos objetos de su establecimiento, es decir, el de la iglesia; y tres, porque no resultaría a beneficio sino en perjuicio público. Por eso no se le permitía, digámoslo así, a los eclesiásticos acceder a esos principios y a esa formación ilustrada. Dale. Rich. Según Moreno y Escandón, por consiguiente, la universidad no estaría bien gobernada por personas impedidas canónicamente, y solo por la estricta oposición podían ser maestros de escuelas públicas. Finalmente, la primera batalla la ganó Francisco Antonio Moreno y Escandón, y el sector civil triunfó sobre el eclesiástico cuando el Cabildo de Justicia y el Regimiento se manifestó a favor del proyecto de universidad pública. O sea, en un primer intento, digámoslo así, la tesis y las propuestas de reforma de Moreno y Escandón han sido aprobadas, pero al final va a resultar que no es posible el desarrollo o la puesta en práctica de esas reformas, porque la Iglesia interviene en contra de este proceso. Eso es, en eso más o menos consistía la reforma propuesta por Moreno y Escandón. No, déjame porque no. Es importante que ellos conozcan esta parte.
Modernizar el método de enseñanza, ya les dije, modernizarlo quiere decir que el método de enseñanza esté regido por las ciencias útiles, incluir nuevos estudios con autores encaminados al conocimiento de las ciencias útiles, del racionalismo y de la ilustración. Esta reforma en general plantea la organización de los estudios con los prerequisitos. Ya están organizando una universidad más o menos. Hay prerequisitos como hay que presentar exámenes, participar de cátedras, textos, horarios y métodos de enseñanza. El plan de estudio se refiere a un programa de reforma en el campo de la educación que establece estudios por facultades. Por primera vez en el aparato educativo de la Nueva Granada se establece el estudio por facultades. Gracias. Léanlo por favor y yo miro qué es importante de ahí. A esto me parece importante. Para ingresar a la universidad era requisito haber cursado latinidad y gramática. Luego de estos estudios, todos los estudiantes debían realizar 3 años de artes o filosofía. A esta formación se le denominaba facultad menor. Luego de un riguroso examen, el estudiante accedía a las facultades mayores, que eran teología, derecho y medicina. Esta última no la planteó Moreno y Escandón en su plan de estudios por considerar que faltaban médicos para la enseñanza. Y les quiero contar para su cultura general que eso de las facultades mayores y las facultades menores son una clasificación que se hace en la Edad Media cuando se fundan las primeras universidades en Europa. Las facultades mayores eran las facultades de medicina, derecho y teología, y las facultades menores eran la de artes y filosofía. Eso es una clasificación universal en todas las universidades europeas. ¿Qué más dice ahí? Oh, eso me parece que el gobierno de la universidad fuera exclusivamente para seglares y por ningún motivo se le daría participación a las comunidades religiosas. Sí, el man es un man atrevido ahí. Los curas no tienen nada que hacer en la formación en la universidad y por consiguiente solamente laicos y seglares, que es gente no vinculada a comunidades religiosas. Dale. Ahí está, una conclusión. ¿Qué es lo que se está produciendo? Se está produciendo una disputa, una contradicción, un enfrentamiento entre laicos criollos y sectores de la Iglesia por su participación en el aparato educativo. Dale. Yo hice estas diapositivas sobre la base de haber visto algunos textos como esos, que son la bibliografía de donde tuve este discurso. Vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta para cuando quieran profundizar sobre estas bobadas que yo he planteado. ¿Hay otra bibliografía? No, gracias. Es eso lo que les tenía que decir. Les voy a dar un espacio para preguntas, sospechas, intrigas, dudas, comentarios. Háblale tú. Well, yo quería decirles algo importante, y es algo que nos dejó Confucio, y es tan perjudicial es pensar sin antes meditar y sin antes haber aprendido de otros. Cuando se nos hacía esa pregunta en latín, de pensar por mí mismo. Pensar por mí mismo.
Gracias. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, sospechar algo? Profesores, algo que ampliar de lo que Profe, ¿por qué no se ha podido todavía, digamos, quitar el adoctrinamiento religioso de los colegios de la religión? No se da historia de religión, sino lo que se da es adoctrinamiento de la Iglesia Católica en los colegios. Y no, digamos, por ese mismo adoctrinamiento, en algunos colegios no se permite la educación sexual en los niños, porque no se ha podido quitar eso. Me pones en un conflicto muy serio, porque si yo lo digo, de pronto se pueden herir susceptibilidades, entonces no quiero hacer nada. Pero yo lo que sí sé perfectamente es que tenemos una carga cultural de más de 2000 años en una fe que nos impusieron, a la daba además nos la impusieron. Entonces romper con esa influencia de 2000 años sobre el pensamiento, sobre las estructuras mentales y conceptuales de una comunidad es supremamente complicado. Solo la ilustración, la profunda ilustración, nos puede distanciar seriamente del mito, del prejuicio, de la religión. Frente a la pregunta sí me gustaría decir, porque aquí hay unas discusiones con relación a la religión. Desde el punto de vista maoísta, marxista, se dice que la religión es el opio del pueblo, es una postura. Pero también hay otra donde dice pues, que la religión es inmersa a la cultura de los pueblos. Entonces el problema no es tanto el tema de la religión, sino cómo se ha institucionalizado la religión para ponerse al servicio de una clase dominante, ¿sí? Pero también desde la religión hay posturas revolucionarias, desde la teología de la liberación, desde la mirada como se aborde el tema de la religión. Y desde luego que las iglesias pues hacen parte de la estructura del capitalismo y la desarrollan. Sin embargo, tampoco se puede, por decreto, no se puede prohibir la creencia en la religión, como sucedió contra algunos pueblos, que se cerraron por decreto las iglesias, entonces resulta que los pueblos en sus casas escondidas hacían sus cultos de oración. Entonces es un tema bastante complejo de abordar. Ahora, sí quisiera como agregarle algo a la conferencia del profesor Fernando, es que el siglo de la Ilustración en Europa fue un siglo bastante revolucionario. Veníamos de una revolución, como dijo Fernando, de pensamiento, ¿sí? El racionalismo que se impone. Es decir, desde el Renacimiento ese conflicto entre la razón y la fe, por supuesto la Iglesia de la fe, esa forma de pensar, pues con la Ilustración la razón sale victoriosa de ese conflicto. Y es un siglo de alto contenido revolucionario. Se dan las revoluciones en Holanda, que se puede considerar como la primera guerra de revolución de independencia y liberación nacional. Se da la revolución de independencia en los Estados Unidos, la revolución francesa en 1789, ¿cierto? Se dan una cantidad de acontecimientos que son propios de las revoluciones burguesas en Europa y la conformación del Estado-Nación, el Estado-Nación que no existía, el Estado-Nación muy importante. Y paralelo a esas revoluciones burguesas en Europa se dan los procesos de emancipación de independencia en América Latina, en las colonias de Europa de América. Entonces, es un siglo de alto contenido revolucionario en términos científicos, políticos, sociales, culturales, y ese es también el inicio del siglo XIX, ¿cierto? Como parte de ese proceso de revoluciones burguesas, de procesos de emancipación y de independencia de las colonias que Europa tenía en América, y continúan con los procesos de emancipación en África en el siglo XX. Entonces era como ese complemento profesional. ¿Alguien más quiere agregar algo, preguntar algo, que yo le profundice algo que no tiene claro? Ya,
Pues yo quisiera hablar más que todo sobre la ilustración y cómo fue un proyecto como que sí tuvo una gran envergadura, tanto cultural y revolucionaria, pero en su implementación en sí no llegó a concretarse totalmente, porque uno de los objetivos que tenía la ilustración era abolir la Iglesia Católica de la influencia del Estado y otras cosas, y pues esto nunca se dio ni siquiera en los países europeos. Otra pues era terminar con, ¿cómo se llama eso? Sí, las casas reales con las monarquías, y actualmente pues tenemos un periodo de colonialismo, de cierta monarquía cuya matriarca se murió hace poco y cada vez está llorando por ella. Entonces es como una reflexión de que si este movimiento de ilustración se dio en Europa y benefició principalmente al hombre heterosexual rico y blanco que quería su libertad, ¿qué tanta influencia tenemos nosotros actualmente en América Latina? Gracias, eso es todo. ¿Escuchaste, Ricardo? Vale, de alguna u otra manera me puso a pensar en un comentario que hizo la compañera ahorita. No sé, siento que hilo demasiado las cosas, pero digamos, también empecé a hilar un poco lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, de la creencia en cuanto al racionalismo. Se nos pintó el racionalismo como, pues, obviamente el pensamiento cartesiano como tal, como esto de la duda a modo de preferencia personal. Soy más de la palabra cuestionar que dudar. Y soy consciente que el racionalismo va a que se cuestione todo hasta que algo sea innegable. Cuestiono lo que pienso y cuestiono por qué lo pienso, cuestiono cómo lo pienso, etcétera, etcétera, hasta que no se pueda negar. Comencé con lo de, por ejemplo, el vaso de agua en los velorios. Digamos, yo considero que, aunque evidentemente hubo en el proceso tanto de conquista como de colonia, esta dominación, la parte innegable, pues no me parece suficientemente pertinente resaltar los pueblos indígenas que de alguna u otra manera resistieron al recaer en el movimiento del cristianismo o catolicismo amerindio. Para los compañeros que no reconozcan o no hayan escuchado respecto a esto, eran los indígenas que sí adoptaban estas costumbres y estos ritos, etcétera, católicos y cristianos, pero casi que era a modo de pretensión en función de que ellos hacían sus cosmovisiones. Este tipo de cosas, este cristianismo amerindio me hizo pensar también en los rituales, por ejemplo, del pueblo guaraní, en donde cuando se hace el velorio no recuerdo si es el joven o el adulto, también está el vaso. Y el ritual no es el mismo que hacemos ahora en los velorios, pero el ritual de la muerte, pues, de la mano, que es como se le denomina en esa cultura, incluye también un vaso. ¿Hasta qué punto este mismo movimiento de resistencia del cristianismo amerindio lo fuimos adaptando en otros aspectos de la misma cosmovisión? La cuestión es que, evidentemente, muchas veces en los colegios vemos que la materia de religión resulta siendo dogmática. Sin embargo, me parece que en cuestión de que, supongo que no todos, pero sí una buena parte de este auditorio de licenciatura, no debemos ignorar el hecho de que existe algo que es como el plan curricular, el plan de estudio independiente de ciertas instituciones. Y digamos, si yo estuviera en un colegio católico, evidentemente uno asume que ciertas cargas dogmáticas vienen encima. Ahora, cuando se trata de un colegio de índole pública, pues uno tendría que entonces revisar también el plan de estudio, pero no solo eso, sino los modelos pedagógicos, los modelos curriculares que vienen con ello. Asimismo, generar este tipo de pensamiento crítico o este tipo de educación que mal que bien a mí me han forjado mis docentes, en donde puedo pensar hasta qué punto una costumbre realmente es irracional o es solo nosotros promulgando una cultura raigante desde sea una u otra civilización, pueblo que nos antecede. Muy bien.
precisamente sobre el tema de la racionalidad o la razón, es que es un tema también complejo, porque es que cuando dicen quién tiene la razón, y entonces, por ejemplo, si lo miramos desde el punto de vista de los europeos frente a América, pues la racionalidad del mundo europeo, el europeo, era totalmente contraria a la racionalidad de los pueblos indígenas. Es decir, los españoles y los europeos no reconocían esta racionalidad, o más bien la miraban como irracional, porque no obedecía a los parámetros de la racionalidad europea, del mundo europeo, del estilo de vida ya urbano que se tenía en Europa. Aunque aquí también hay grandes ciudades, y mucho más grandes que ciudades europeas. En México había ciudades de 50.000 habitantes, por ejemplo, antes de que llegasen los españoles. Entonces, es el tema de la racionalidad. Por eso, una manera de imponer una racionalidad es conocer la racionalidad de los pueblos indígenas o considerar los pueblos salvajes. Es decir, sin alma. Y sin alma para no llevarlos al nivel de lo humano, no reconocerlos como personas, de tal manera que se justifique ideológicamente el exterminio de los pueblos indígenas, de una racionalidad frente a la otra. Y entonces esa justificación pues, se desconoce, pero se impone. Ya cuando se elimina o se desaparece la mano de obra de los pueblos indígenas, que se decía el tema de la esclavitud, y de África hacia Europa, hacia América, pues ya se les reconoce a ellos que son a los pueblos indígenas, a los hombres indígenas que tienen alma, es decir, para convertirlos al cristianismo, pero para seguir manteniendo la justificación del dominio, pues dicen sí, son alma, pero se encuentran en minoría de edad, y estos pueblos necesitan de la tutoría, ¿sí?, de España. Entonces justifican eso lo pueden consultar en un texto muy hermoso de Germán Martínez Argote, que se titula La ideología de la conquista, ¿sí?, de Germán Martínez Argote, un vasco que fue incluso mi profesor en la maestría en filosofía latinoamericana. Y entonces ese carácter por ejemplo, los pueblos indígenas le dan carácter de divinidad a la tierra. Y esos son los ritos religiosos, ¿cierto? La Pachamama, el carácter de divinidad. Y uno no puede desconocer que eso sea irracional, yo diría que eso tiene una racionalidad distinta, ¿cierto? La madre tierra, la Pachamama, con un carácter de divinidad, de grandeza, de majestuosidad, ¿cierto? De imponencia, de fuerza, porque la tierra es lo que es la vida. Entonces son otras lógicas de pensar, ¿sí?, la realidad de las cosas. Es una lástima que el tiempo nos atropelle, podríamos conversar muchísimas cosas más. Muy amables por haber estado.